Estamos grabando. Yo el enlace de las grabaciones, yo lo voy a subir al entorno virtual, pero también se los voy a mandar, le voy a mandar el enlace al mail, ya para que ustedes ahí lo tengan también, ya. Bueno, un resumen de lo que nosotros vamos a ver durante este curso, ya. En la primera parte, en la primera unidad, nosotros vamos a hablar y vamos a hacer un repaso de terminología, ya. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes participen de un proceso de auditoría, cuando a ustedes les toque enfrentarlo, cuando les toque estar haciendo un informe, presentándole a un gerente general cuál fue el resultado de la auditoría, lo más importante es que usemos el lenguaje técnico que corresponde. Una palabra mal usada puede cambiar absolutamente el, la información que yo le quiero proporcionar a la empresa. Y ahí, solo para detenerme un segundo y para que vean la importancia de esto. Yo cuando participé en este registro de auditores, como acá en Chile no habían auditores en ese minuto, trajeron auditores de España para que nos hicieran un curso y luego nos evaluaran, ¿ya? Era un curso de 40 horas donde nos enseñaban la norma y terminaba el curso con la realización de una prueba. En ese minuto los auditores ocupaban, como eran españoles, ocupaban la norma, la versión en español. Y nosotros estábamos ocupando la versión chilena. La prueba uno la podía hacer con la norma en mano, ¿ya? Yo fui la primera que terminé la prueba y el auditor que era el relator, me dijo, bueno, revisémosla. Yo me senté con él y empezó, mala, mala, mala. Y yo me quería morir porque yo decía, pero ¿cómo si yo había estudiado y todo? Claro, y tomamos las normas y nos dimos cuenta que habían palabras que le cambiaban totalmente el sentido a lo que se quería decir. Entonces, es muy distinto que en una frase uno diga puede tener algo como debe tener algo. El debe es una obligación. Y cuando comparamos las normas decían ese tipo de palabras, lo que le cambiaba absolutamente el sentido de lo que uno quería decir. Y en ese sentido, por eso es importante que primero nos pongamos de acuerdo en un lenguaje técnico, porque además pasa mucho que hay palabras que uno ocupa como en el lenguaje cotidiano. Y no necesariamente ese lenguaje cotidiano es lo que es técnicamente correcto, ¿ya? Entonces, por eso es tremendamente importante que nos pongamos de acuerdo en usar los términos y saber en qué minuto puedo usar o no un término, ¿ya? Después vamos a mencionar en esta primera unidad cuáles son los beneficios y cuáles son las ventajas de la auditoría. Beneficios muchos, desventajas pocas, ¿ya? En la unidad 2 vamos a ver el procedimiento de auditoría y en este procedimiento de cómo se hace una auditoría, nosotros vamos a trabajar con una norma internacional que es la norma ISO 19011, ¿ya? La vamos a revisar completa porque ahí están todos los pasos a seguir para hacer una auditoría. ¿Qué es lo que es importante acá? Que esa es si bien es cierto, es una norma internacional, establece directrices para hacer auditoría. ¿Qué es lo que es bueno? Que es una norma internacional, por lo tanto, si el día de mañana, no sé, ustedes se van a Alemania a hacer auditoría, lo más probable es que en Alemania estén usando la misma norma de referencia, por lo tanto, los criterios van a ser muy similares, ¿ya? Así que eso es una súper buena opción el conocer esta norma porque es una norma internacional, ¿ya? Así que en este procedimiento de auditoría nosotros vamos a trabajar con la norma 19011. Luego, en la unidad 3, en la misma norma 19011, hay una serie de anexos que me entregan mucha información sobre la planificación de las auditorías y quiénes realizan las auditorías, ¿ya? Que también lo vamos a analizar. Y por último, en esta norma habla mucho de cómo yo
selecciono la cantidad de registros que sean representativos para poder auditar. Cuando ustedes van a llegar a una empresa a hacer una auditoría, normalmente las auditorías se hacen una vez al año. Imagínense que ustedes llegan a una empresa que hace ensayo de producto. Durante un año es probable que se hayan juntado, acumulado, no sé, 2000 registros, ¿ya? Recuerden que el registro es el documento que contiene los datos de las mediciones. Tiene 2000 registros. Como los tiempos de auditoría están acotados, es imposible que ustedes revisen los 2000. Entonces yo tengo que decir, bueno, ¿cuántos de los 2000 reviso para que sean representativos? Entonces en eso yo les quiero presentar una norma que es la NSH 44, que a todos sus compañeros anteriores les he preguntado y ninguno la conoce. Yo no sé si a ustedes les tocó verla en algún ramo o nunca la vieron. La NSH 44 y la 43, no sé si les suena. Sí, profe. ¿Sí? ¿La trabajaron y la conocen Me bien en suena, el pero detalle? no. O sea, en detalle no, pero sí la conozco yo, profe, por lo menos. O sea, siento que sí la hemos visto en clase. ¿Ya? Y saben cómo entrar, cómo interpretar, cómo definir AQL, cómo definir el nivel de inspección. No, Parece que profe. la vimos en calidad 1, Ya, con por, profesora varias, un poco, pero ya, no a gran escala, sí. ya. Entonces, bueno, igual esta es una norma que nosotros ahora le vamos a dar el enfoque de una auditoría, así que la vamos a pasar. Yo no voy a entrar en el detalle de la norma porque ustedes saben que es muy grande, pero sí les voy a ayudar a cómo entrar rápidamente y cómo tomar la decisión de qué tamaño de muestra pueden usar, ¿ya? La norma 43 también se las voy a presentar, pero ahí básicamente esa norma lo único que establece es la metodología, cómo yo sacar las muestras al azar. ¿Ya? Un tema que es importante y que es cuestionado es que cuando yo digo, bueno, mi tamaño muestra, por ejemplo, es 20. Entonces, el gerente general, cuando yo estoy al final de la auditoría, me va a decir, ¿y cómo usted me asegura que no sacó los 20 que estaban arribita? ¿O cómo no sacó los 20 que estaban al final? Entonces, la norma 43 me permite sacar muestras que sean representativas, ¿ya? Hay un principio que se ocupa mucho y que dice que cuando yo tomo una muestra, todas las unidades tienen que tener la misma, eh, la misma forma de ser extraída. Por lo tanto, es importante que si yo voy a sacar una muestra, efectivamente yo le pueda decir al gerente general o al que sea, mira, efectivamente yo saqué las muestras y lo hice en forma representativa, ¿ya? Y por último, que es otro tema que también les quiero comentar, que es de mucho uso en los procesos de auditoría, el trabajar con checklist, ¿ya? Ahí vamos a trabajar en algunos ejemplos de cómo son checklists, que estas no son más, este último capítulo, que son elementos de apoyo a realizar una auditoría en forma correcta, ¿ya? Así que esas van a ser nuestras 4 unidades de trabajo. Por supuesto que el fuerte está acá en la unidad 2 y unidad 3, sin descartar obviamente las otras que son de terminología, que vamos a ver algunas, no las vamos a ver todas, pero sí aquellas que me van a permitir desenvolverme en un proceso de auditoría. Miren, yo como les decía, hoy día la labor de los auditores de sistemas de gestión es una labor que requieren muchísimas empresas, muchísimas. Y en este ámbito de laboral, ustedes pueden optar por diferentes opciones. Una es ser directamente un auditor o trabajar como consultor en el desarrollo de sistemas de gestión dentro de las empresas. Y este tema de la auditoría obviamente les va a servir. No sé si tienen alguna duda respecto a esto. Cualquier cosa que quieran decirme, por favor, ningún problema, ¿ya? Hasta el momento ninguna duda, profe. Yo por lo menos. Perfecto, súper, qué bueno. Vamos a seguir, porque yo aquí tengo un breve resumen
de lo que vamos a ver. Miren, en la parte de terminología, nosotros vamos a trabajar particularmente con dos normas. Una, que es esta, la ISO 9011, que es la que yo les nombré, que son directrices para la auditoría de sistemas de gestión, y también vamos a ocupar una norma que es la NSH 9000. No es la 9001, es la 9000, donde existe todo lo que es el tema del vocabulario, ¿ya? Así que vamos a trabajar particularmente con estas normas, que no vamos a ver el 100% de las definiciones, pero sí las que son más relevantes en un sistema de gestión. Como yo les digo, el usar el término correcto es esencial en un proceso de auditoría y luego de elaboración de un informe. Cuando vemos las ventajas y las desventajas, bueno, vamos a trabajar un poquito, ¿no es cierto?, en cuáles son las ventajas. Aquí hay mencionada alguna: el mejor conocimiento de la actividad, mayor capacidad de acción, mayor efectividad, mayor posibilidad de detectar oportunidades de mejora, que es un tema tremendamente importante. ¿Cuáles son las desventajas? La capacitación, ¿cierto? El falta de conocimiento de la normativa, posible falta de objetivo y resultados tendenciosos. Este de resultados tendenciosos, fíjense que es un tema que nosotros lo vamos a evaluar, porque dentro de la norma se establecen las condiciones de aptitud que tienen que tener los auditores. Ustedes se van a dar cuenta en la medida que veamos esa parte de la norma, que efectivamente no cualquier persona reúne las condiciones para poder ser auditor, ¿ya? Eso no significa que la persona sea malo o que no sirva, pero sí hay que tener ciertas características personales para poder desenvolverse en un proceso de auditoría, ¿ya? Por ejemplo, yo he conocido auditores que no tienen capacidad de síntesis. Y eso es una complicación, porque yo, como resultado final de un proceso de auditoría, tengo que terminar con un informe. Y esas personas que no tienen capacidad de síntesis, en el tiempo que uno dispone para hacer un informe, muchas veces no lo alcanzan a terminar, ¿ya? Pero por ahí también vamos a ver algunas otras condiciones personales que tienen que cumplir los auditores. Viendo la 19.011, que es la unidad 2 que nosotros vamos a ver, aquí están están los principales temas que nosotros vamos a abordar en la parte del procedimiento de auditoría. Vamos a ver la implementación de un programa de auditoría, el seguimiento, la revisión y mejora y del programa de auditoría. ¿Ya? Aquí está la primera parte con la que nosotros tenemos que partir al hacer una auditoría. Después vamos a ver cómo se hace una auditoría, cómo es la reunión de inicio, la preparación de las actividades de la auditoría, cómo las vamos a realizar estas auditorías, la preparación y distribución del informe, que ya sabemos que con eso nosotros tenemos que terminar una actividad, la finalización de la auditoría y la realización de las actividades de seguimiento, ¿ya? Y por último, y en lo que yo les menciono, aquí estamos hablando de las competencias y evaluaciones de los auditores, ¿ya? ¿Cómo determinamos las competencias del auditor? ¿Cuáles son los criterios de evaluación de los auditores? ¿Cómo selecciono el método más adecuado para evaluar a los auditores? Cómo hacemos la evaluación del auditor y el mantenimiento y mejora de las competencias del auditor, ¿ya? Esto es todo lo que se refiere a la norma 19.011, que les insisto, esta norma es una norma que establece directrices. No es que yo me tengo que apegar en el detalle. Sí es muy bueno que lo hagan, porque les va a permitir moverse por el mundo sabiendo cómo se hace una auditoría, y como yo les digo, esto es de conocimiento universal, ¿ya? En términos esquemáticos, ¿no es cierto? Aquí está indicado, ¿no es cierto?, las principales actividades de planificar, hacer, verificar, actuar, y aquí están las diferentes actividades.
Primero, establecer los objetivos de un plan de auditoría. Esto es solo un resumen, ¿eh? Es solamente para que se formen la idea de lo que se nos viene. Después tenemos la determinación y evaluación del riesgo y oportunidad del programa de auditoría, establecimiento del programa, la implementación, el seguimiento y la revisión y mejora. Hoy día yo no saco nada con hacer una auditoría una vez y después no volver a verlo. Aquí hay un ciclo que no para, ¿ya? Yo cuando parto haciendo auditorías, la idea es que yo las vaya repitiendo con alguna cierta frecuencia, ¿ya? Y luego viene cómo yo hago la auditoría. Voy a partir con la auditoría, voy a preparar las actividades, voy a hacer la auditoría. Mi actividad de auditoría siempre tiene que terminar con un informe de auditoría, ¿ya? Completar la auditoría y el seguimiento. Esto me vuelve, ¿no es cierto?, al ciclo común, ¿ya? Esto es muy a grandes rasgos, chicos, y chicas, lo que vamos a ver durante esta clase, ¿ya? Esta orientación adicional que yo les mencionaba, que es la unidad 3, se refiere a aplicación, por ejemplo, de los métodos de auditoría, el enfoque a proceso, el juicio profesional, que eso es muy importante, cuál es el resultado de desempeño de los auditores, cómo verifico la información. Miren, aquí está un capítulo completo que habla del muestreo, ¿ya? Y ese muestreo, hoy día, para mi gusto, la mejor forma de demostrar que yo estoy haciendo un muestreo representativo es ocupando la norma esta, la 44 y la 43, ¿ya? La auditoría, ¿no es cierto?, del cumplimiento dentro de un sistema de gestión. Vamos a hablar de auditorías de contexto, auditorías del liderazgo y el compromiso, auditorías de riesgo y oportunidades, vamos a hablar del ciclo de vida, auditorías de cadena de suministro, cómo preparo los documentos de trabajo, cómo selecciono las fuentes de información, que eso también lo vamos a ver, a qué se refiere, visita la ubicación de la auditoría, auditoría de actividades y ubicaciones virtuales, realización de entrevistas y hallazgos de la auditoría, ¿ya? Esto es lo que nosotros vamos a trabajar como unidad 3. Y por último, vamos a ver la unidad 4, que aquí básicamente yo les voy a comentar cómo usar la norma 43, cómo usar la norma 44 para lo que nosotros necesitamos. Vamos a hacer estos checklists o listas de verificación, que es una herramienta de bastante apoyo para poder hacer una auditoría bien exitosa. Y vamos a ver ejemplos de planes de auditoría y ejemplos de informes de auditoría distintos, ¿ya? Para que ustedes sepan cómo se tiene que hacer, ¿ya? Hay un tema que yo no lo incluí, que lo voy a tomar nota de inmediato, que creo que no lo tengo acá, pero fíjense que hay un documento donde se establece la cantidad de días que yo tendría que asignar a una empresa en función de la cantidad de trabajadores que están en esa empresa. Lo voy a anotar porque también lo voy a incluir. Porque fíjense que si yo soy una empresa y contrato un proceso de auditoría, los procesos de auditoría no son baratos. Entonces, ¿cómo yo determino cuántos días voy a tener que ir para poder hacer esta actividad? Entonces, hay unos cuadros donde está establecido que para las empresas que tienen entre tanto y tantos trabajadores, los días de auditor debieran ser, por ejemplo, 10, o 20, o 30, o 2, ¿ya? Entonces, eso se los voy a incluir. Ahora, si en una empresa
a mí me resulta que son 20 días de auditor, ahí yo puedo hacer varias opciones. Una es mandar un auditor por 20 días, ¿ya? Puedo también mandar 2 auditores por 10 días. Y puedo mandar 5 auditores por 4 días. Y todos me dan 20 días de auditor, ¿ya? Nosotros en el transcurso del curso nos vamos a dar cuenta que el proceso de auditoría, cuando ustedes, si es que se dedican, ¿no es cierto?, a ser auditores, nosotros disponemos de un tiempo limitado. Eso significa que yo me tengo que organizar perfectamente para en ese tiempo hacer una auditoría del sistema de gestión. Dentro de ese proceso que nosotros vamos a tener acotado, tenemos que dejar un espacio para elaborar un informe final donde diga todo lo que yo recopilé durante ese día. Y por eso es tan importante esta capacidad de síntesis, ¿ya? Yo, que he participado en muchísimas auditorías, he tenido grandes problemas con auditores que escriben muchísimo. Y cuando uno escribe mucho, finalmente la idea que uno quiere presentar se pierde. Entonces, por eso nosotros tenemos, y nos vamos a tener que acostumbrar a tener esta capacidad de síntesis para, en pocas palabras, decir mucho, ¿ya? Así que por eso yo les voy a mostrar estos ejemplos de listas de verificación, y aquí mismo en esta elementos de apoyo, yo les voy a colocar estas tablas, que es en la unidad 4. En la unidad 4 vamos a ver estas listas, estos cuadros que existen respecto de los tiempos relacionados con los procesos de auditoría, ¿ya? Y miren, no es para que piensen que esto es un tema para hacerse millonarios, pero, por ejemplo, a mí me ha pasado que nos han venido a auditar de otros países, y un auditor, bueno, la empresa que lo manda, cobra 1 millón de pesos por auditor. Ahora, eso no significa que el auditor gane el millón, pero se le paga, nos cobran a nosotros como empresa 1 millón por día. Imagínense un auditor que está 5 días, son 5 millones más gastos, ¿ya? Hoy día, si ustedes quieren saber, por ejemplo, tarifas para tener una idea, ustedes pueden entrar a la página del Instituto Nacional de Normalización, que es el INN, y ahí están las tarifas que cobran por hacer una auditoría. Por ejemplo, un día de auditor, no estoy segura si vale entre 22 y 25 UF por día, ¿ya? Así que los auditores, la verdad es que son profesionales que están, yo diría, bastante bien pagados en el mercado, ¿ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda o algo que les gustaría que estuviera en la materia y que no está? Profe, cuando decía que en los días podía ser un auditor y ir 20 días o 5 auditores y ir 4 días, ¿eso es que va uno y después él termina y va otro, o van No, todos al mismo tiempo? van todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo, Como sí. se dividen las actividades. Perfecto, justamente eso es. Ah, Mira, ya. en términos generales, por más preparada que esté una empresa, el proceso de auditoría es una actividad que es estresante para todas las organizaciones. Siempre va a ser estresante, porque a nadie le gusta que lo evalúen. Esa es casi una condición del ser humano. En general a las empresas no les gusta que lo estén evaluando y que por ahí digan que hay cosas que no están buenas o que no están funcionando tan bien. Entonces, Claro. en general, las empresas prefieren que vayan menos días, pero más auditores, ¿ya? Por lo menos en la empresa donde yo estoy, nos pasó en algún momento que eran
60 días de auditor. 60 días. Entonces nosotros dijimos, no. O sea, 60 días de auditor no son 2 meses, po. Son casi 3 meses. Entonces nosotros le dijimos, no, nosotros preferimos que vayan más auditores, pero que estén menos días. Y ellos, claro, el equipo auditor se separa y se distribuyen las actividades, ¿ya? Entonces con eso nosotros logramos que estén menos tiempo, pero obviamente son más auditores. Además que igual hay que pensar que hay una premisa de las auditorías que dice que mientras yo estoy haciendo una auditoría, la empresa debiera poder funcionar normalmente, cosa que en general no es así. Cuando a uno le van a hacer una auditoría de un sistema de gestión, lo más probable es que la productividad baje, porque la gente está pendiente, ay, me van a venir a ver, cuando me van a venir a ver. Entonces, es un tema estresante y por eso en general se busca que sea la menor cantidad de días de auditoría, ¿ya? Por eso se busca la forma en que vayan más auditores, pero en menos tiempo, ¿ya? Que exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente, pero claro, una de las cosas que nosotros vamos a ver, que en un proceso de auditoría siempre va a haber un auditor jefe o un auditor líder o un evaluador líder que por ahí también le colocan, y la idea es que ese evaluador o auditor líder sea quien distribuya las actividades en las distintas personas y poder ir al término del proceso a hacer la evaluación completa, ¿ya? Veamos entonces el tema de la terminología. Vamos a ir viendo. Miren, lo otro que se me olvidó comentarles, en la vida cotidiana, cuando uno está trabajando, no hay nada que tenga que aprender de memoria, ¿ya? Porque la tecnología hoy día me permite que si yo quiero no sé, saber lo que dice la norma 9001 o la IC 9000, está hoy día todo en Internet. Entonces, cuando ustedes hagan la prueba, a mí no me interesa que ocupen todo el material que quieran, todo. Yo no tengo problema. Pero sí lo que les voy a pedir es que la justificación de la alternativa que ustedes usaron esté dada por sus propias palabras para ver si entendieron el concepto, ¿ya? Yo no les voy a limitar que no usen nada porque así no es la vida laboral. La vida laboral, hoy día ustedes están frente a un computador donde tienen el mundo en sus manos. Entonces, hoy día cuando yo tengo una duda de algún tema, yo no me lo trato de recordar de memoria, pues, yo busco, ¿ya? Y por otro lado, fíjense que hay un tema que es súper importante, que las normas van cambiando, las normas se van actualizando. Entonces, yo diría que es casi un pecado mortal que alguien se aprenda una norma de memoria, porque el día de mañana cuando existe la nueva revisión que tiene cambio, la persona solamente por el hecho de haber aprendido una norma de memoria, puede que se equivoque. Entonces es importante no memorizar nada. Sí tener claro los conceptos. Sí decir, esta palabra yo sé que está en la norma tal, la voy a buscar. Yo sé que este tema que me están preguntando, yo lo vi en tal norma. Listo, voy y lo busco, ¿ya? Pero aquí no se espera que sean personas que se aprenden todo de memoria, ¿ya? Es importante que aquí lo que más se aprenda es el concepto, ¿ya? De lo que está hablando. Y cómo se diferencia lo cotidiano de lo técnico, ¿ya? Palabras, como yo les decía, que se utilizan en el lenguaje muy coloquial, desde el punto de vista técnico, tienen definiciones bastante concretas, ¿ya? Pasamos entonces al término de las normas. ¿Vamos bien hasta ahí o tienen alguna otra duda? Pregunten todo lo que quieran, si hay algo que no les va quedando claro. Yo de repente hablo un poco rápido, así que ahí ustedes me van frenando si estoy hablando muy rápido. Miren, hoy día las normas, fíjense que a diferencia de las normas antiguas, aclaran esto. Y las normas son muy concretas en decir, si yo en un texto encuentro la palabra debe, es un requisito, ¿ya?
O sea, si la empresa, en la norma que yo estoy viendo dice, la empresa debe tener una política, es que la tiene que tener. No hay opción. O sea, si la empresa me dice, no, es que nosotros no queremos, no quisimos, no pensamos, no, eso está malo. ¿Ya? Cada vez que sale la palabra debe, es un requisito. ¿Ya? Si nosotros encontramos en un texto la palabra debería, es una recomendación. ¿Ya? Entonces, entre un debe y un debería tenemos un abismo de diferencia. Otra palabra que también aparece mucho es el podrá, que en ese caso es como un compromiso. Y por último tenemos la palabra puede, que es una posibilidad o una capacidad. En síntesis, cuando yo encuentro debe, es una obligación. ¿Ya? Ustedes cuando hagan una auditoría, la van a hacer en base a una norma de sistemas de gestión. Eso es el nombre que tienen las normas, pero luego tienen el apellido que es gestión de la calidad, gestión del medio ambiente, gestión de salud y seguridad. Bueno, están todas las normas. Todas dicen esto, ¿ya? Entonces es importante cuando yo leo, si encuentro la palabra debe, es eso, debe tenerlo, no hay opción, ¿ya? El tema de las normas técnicas que yo quería entrar un poquitito en materia, que yo no sé si ustedes ya lo vieron. Aquí se trata de lo siguiente. Cada país tiene su propio organismo de normalización, ¿ya? En Chile, nuestro organismo de normalización es el INN, que es el Instituto Nacional de Normalización. Este INN es una entidad que pertenece a la Corfo, se supone que es privado, pero sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este Instituto Nacional de Normalización? Dos grandes cosas: hacer normas y hacer capacitación, ¿ya? Esos son las grandes actividades que realiza el INN, ¿ya? Ahora, como INN, él participa en la Organización Internacional de Normalización, que es la ISO, ¿ya? Y bueno, el INN partió en el año 44, bastante antiguo, como un instituto que se llamaba Inditecnor, ¿ya? Y partió ya hace años, como les digo, en el mercado local, ¿ya? Antes de entrar aquí en materia, el hecho que el INN forme parte de la ISO, eso significa que Chile, cada vez que aparece una norma ISO, muchas veces la homologa, es decir, la copia en forma íntegra y la adopta como norma chilena. Y por eso ustedes se van a encontrar por ahí que hay muchas normas que se llaman NSH ISO. El que diga NSH ISO significa que es una copia fiel del original. A modo de anécdota casi, yo les puedo contar que la ISO durante años trabajó en las normas y las emitía en 3 idiomas que eran los definidos por la ISO, que era inglés, francés y ruso. No estaba la versión en español. Entonces, ¿qué pasaba? Que salía la norma ISO en inglés y Argentina la tomaba, Colombia la tomaba, España la tomaba, Chile la tomaba, Venezuela, y finalmente cada país hacía una traducción de la norma. Y por eso se producían estos problemas, que los españoles traducían un puede y nosotros lo traducíamos como un debe. Entonces, ¿qué hicieron los países de habla hispana? Hoy día se convirtieron en algo que se llama un comité espejo, donde participan y ellos generan la versión en español. Por lo tanto, hoy día yo tengo la gracia que si yo agarro la norma argentina, dice lo mismo que la norma chilena. Que si yo voy a la norma de Uruguay, es exactamente igual. La española también es igual, ¿ya? Y por eso hoy día todos dicen normas
ISO, o dicen NSH, o en Argentina dicen IRAM, ISO, y si ustedes leen en el contenido, va a decir, esta es una norma, es una copia fiel del original. ¿Ya? En este esquema, ¿qué es lo que les quiero comentar? Que también es algo que es bueno que ustedes sepan. Las normas que están acá al medio son de carácter voluntario. O sea, todos los institutos de norma en el mundo, cuando generan una norma, las normas son de aplicación voluntaria. Quien las hace obligatorias es una entidad pública. Mientras eso no pase, la norma es voluntaria. ¿Ya? Eso es importante que sepan, porque siempre se produce este malentendido donde dicen, no, es que esta norma es obligatoria. Sí, es obligatoria siempre y cuando alguna entidad pública del gobierno la declare obligatoria. ¿Ya? Luego, si vemos esta pirámide, nosotros tenemos algunos otros documentos que pueden ser propios de distintas organizaciones y luego algunas especificaciones sectoriales, otras. Pero lo importante de acá, chicos, es que esto es obligatorio, de la única forma que el gobierno lo haga obligatorio. Si eso no está, es de aplicación voluntaria. ¿Ya? Eso también, yo no sé si eso lo habían visto, pero es importante que ustedes lo sepan. Y eso pasa en el mundo. En el mundo todas las normas tienen su carácter de aplicación que es voluntaria. ¿Ya? ¿Alguna información respecto de la ISO? Bueno, la ISO es una organización que es internacional para la normalización. Tal como dice ahí, es una red mundial que identifica cuáles son las normas que son requeridas por el gobierno, o sea, por el comercio, los gobiernos y la sociedad. Las desarrolla conjuntamente con los sectores que la van a utilizar. Dice también que las adopta por medio de procedimientos transparentes basados en contribuciones nacionales provenientes de múltiples partes interesadas y las ofrece para ser utilizadas a nivel mundial. Hoy, como Chile, el Instituto Nacional de Normalización forma parte de ISO, cada vez que quiere hacer una norma o alguien pide hacer una norma, lo primero que tiene que ver es que si existe la norma ISO, se produce esta homologación, ¿ya? Y queda como una norma fiel y una copia fiel del original. Ya chicos, para ser coherentes con nuestro horario, paramos 15 minutos, nos vemos a las 9:15, ¿ya? Para que se tomen su cafecito y seguimos a las 9:15. ¿Les parece? Ya, profe. ¿Ya? De 9:15 hasta las 10:15, ¿ya? Ya, súper. Ya chicos, nos vemos entonces, 9:15. ¿Ya? Perfecto, profe. Ya nos vemos.